La membrana plasmática es una organela que está presente en todas las células debido a que es la membrana que recubre el citoplasma que contiene las organelas y separa el medio interno del medio externo. Pero además de funcionar como barrera, también funciona como mediadora porque es fluida y permeable. Esto quiere decir que selecciona aquellas sustancias que deben entrar o salir de la célula. Esta característica se la proporciona su estructura y actualmente para representarla se usa el modelo de Singer o Schindler, no sé, y Nicholson, donde se compara la disposición de sus diferentes componentes con un mosaico. Por eso el modelo se llama mosaico fluido. Se trata de una base que está constituida por una doble capa fosfolipídica, donde cada fosfolípido tiene una parte polar y un lado apolar. El lado polar es la cabeza, y como el agua es una molécula polar, quiere decir que es hidrofílica, o sea que se junta con el agua. Y el lado apolar son las patas y no se juntan con el agua, entonces es hidrofóbica. Y esto convierte a la molécula de fosfolípido en una molécula anfipática. Entre las colas de fosfolípidos se pueden encontrar moléculas de colesterol que le dan firmeza a la membrana, pero por otro lado le quitan fluidez y permeabilidad. Sobre esta base también podemos encontrar diferentes proteínas. Según la forma pueden ser globulares o alfa hélice. También puede variar su ubicación. Pueden ser periféricas, estando en el lado externo o interno, o transmembrana, que quiere decir que atraviesan las dos capas de fosfolípidos. Y estas son las encargadas o las especializadas en el transporte molecular. Por eso pueden ser de dos formas. Pueden ser como canales de característica hidrofílica, y estas se llaman proteínas acuporinas, o pueden ser proteínas transportadoras, que serían como puertas giratorias. Hay veces en que las proteínas en la parte externa están asociadas a un glicolípido y este le permite participar del reconocimiento celular o también funciona como un receptor antigénico, o sea que reconoce otras células o reconoce organismos que son ajenos a la célula. Con respecto a la selectividad de la membrana, existen diferentes mecanismos para transportar la sustancia. Existe el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte pasivo es aquel donde no se necesita energía debido a que se hace a favor de la gradiente de concentración, es decir, del lugar donde hay más a donde hay menos. Se dice gradiente de concentración porque es la diferencia que hay en las concentraciones de los solutos que están en el interior de la célula y aquellos que están en el exterior. Para explicarlo mejor, voy a sacar el dibujito de la membrana y en su lugar poner una línea. Dentro del transporte pasivo existe la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Cuando hablamos de difusión, hablamos de un transporte del soluto a favor de su gradiente de concentración, es decir, desde donde hay más soluto a donde hay menos soluto. En cambio, en el caso de la ósmosis, se transporta el solvente, o sea, en este caso el agua, desde donde hay más agua a donde hay menos. La difusión simple se da por la sola fuerza de la diferencia en la gradiente de concentración, o sea que no necesita ningún mediador. Como habíamos dicho, la membrana estaba formada principalmente por lípidos, o sea, moléculas apolares. Quiere decir que pasan por difusión simple, es decir, sin necesidad de ningún mediador, aquellas moléculas afines con los lípidos, o sea, moléculas apolares, como es el caso de los iones, que son moléculas que tienen o carga solo negativa o solo carga positiva. Pero también hay otras moléculas que son insolubles en lípidos, que también logran pasar por la membrana, pero pasan a través de los poros hidrofílicos que formaban las proteínas acuporinas. La diferencia es que estas son más pequeñas, como es el caso del agua y de la urea, la urea es el principal componente de la orina. Cuando las moléculas son solubles en lípidos, pero su tamaño no les permite, o son insolubles en lípidos,
pero tampoco pueden pasar por los canales que formaban las acuoporinas. Se transportan a través de proteínas llamadas proteínas transportadoras, que funcionan como puertas giratorias. A este se lo llama difusión facilitada. Y por último, la ósmosis, que se trata de un pasaje del solvente. Es decir, pasa de un lugar donde el soluto está desconcentrado a un lugar donde el soluto está concentrado. Entonces, si se le agrega solvente, esta concentración se equilibra. La célula necesita un lugar isotónico para mantenerse estable. Es decir, que es importante regular las concentraciones del exterior de la célula para que esto se mantenga. De otra forma, la célula podría o quedarse sin agua o explotar de la cantidad de agua que tiene. Transporte celular activo. En el transporte activo, las sustancias atraviesan la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. Este no es un proceso espontáneo, sino que requiere energía metabólica, que debe ser aportada por el movimiento de electrones, luz o ATP. La energía liberada por la hidrólisis de ATP impulsa el movimiento del soluto en contra de un gradiente electroquímico. El consumo energético está acoplado directamente al movimiento del soluto al transportar. Un ejemplo es la bomba de sodio-potasio, la más importante en las células animales, que bombea simultáneamente 3 iones de sodio hacia el exterior y 2 iones de potasio hacia el interior, con la hidrólisis de ATP.